Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles en este segundo día del mes de enero. Del año 2020 también. Vamos a agregarle ese otro componente para comenzar a adaptarnos y saber que tenemos ya un nuevo año que nos va a permitir desde luego a darle todos los componentes necesarios que seguramente en el año que dejamos a lo mejor no pudieron concluirse. Así es que desde ya y luego de haberme tomado las vacaciones anuales, quiero agradecer a todo el equipo de Diálogo con Ernesto López, a Samuel Arias, que estuvieron al frente del programa desde luego en estos 15 días, llevándoles a ustedes como siempre los diferentes temas importantes al cierre del año 2019. Y ahora pues desde ya pues agradezco nuevamente ese voto de preferencia, ese voto de consistente comunicación e interacción que tenemos a través de las redes para poder llevar a cabo nuestro trabajo, Dios lo permita bien, durante este ejercicio del 2020. Así es que desde ya, nuestro mejor anhelo, nuestro mejor deseo, para que todas las metas y todos los proyectos puedan cumplirse. Recuerde, como siempre, el buen consejo, coloque a Dios en el centro de sus actividades para que éstas puedan cumplirse. Así es que desde ya, bienvenidos. Esta mañana, sin duda alguna, vamos a hablar de un tema que se reactivó a propósito en los últimos meses. Se trata de la discusión sobre la reforma al sistema de pensiones en El Salvador. El gran reto de las autoridades, desde luego, estriba en rediseñar el sistema que de alguna manera ha venido siendo seriamente cuestionado por los diferentes sectores de la sociedad. Así es que en materia previsional y fiscal también vamos a hablar sobre aspectos que tienen que ver con esa responsabilidad que debe de caracterizar a todos aquellos actores del Estado. Así es que retos y desafíos del nuevo sistema de pensiones, y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, a la secretaria general de MUSIGES, que es el Movimiento de la Unidad Sindical y Gremial de El Salvador, Saraí Molina, a quien le doy la más cordial bienvenida y también le deseo feliz año nuevo. Bienvenida, Saraí. Bueno, gracias Ernesto por la oportunidad de estar aquí este primer día hábil del año. Agradecer a la población salvadoreña el apoyo que está dando al tema de pensiones. Es un tema bastante polémico y que creemos que no es un tema de país. Y pedirle a la población que nos continúe acompañando el movimiento sindical en este tema. Bueno, y como lo dije, un tema que no debe de tomar más, tiempo para seguirlo postergando. También me acompaña el especialista en fondos de inversión, también conocedor del tema de pensiones, Ricardo Chavarría, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Ricardo, te agradezco también la disponibilidad y el tiempo de acompañarnos en este primer programa del año 2020. Así es que desde ya bienvenido y feliz año nuevo. Gracias, Neto, y muchas gracias, licenciada Saraí, por compartir este panel y hablar de este tema tan importante para el país. Por supuesto, en su momento se va a incorporar Ana Cecilia Suárez. Ella representa al movimiento Pensión Digna, donde están aglutinados diferentes sectores de la sociedad civil. Así es que desde ya les invito a ustedes a que participen. Recuerden, está en nuestro sistema de comunicación disponible para que lo hagan, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes comiencen a interactuar con nosotros. A ver, decía Saraí y también Ricardo, que este es un tema que ya no merece seguirse postergando debido a los diferentes aspectos que están emergiendo en esta discusión. Una discusión que en los últimos 6 meses ha tomado más auge, incluso en la Asamblea Legislativa se ha reactivado la comisión que deberá tener un estudio o por lo menos abrir esa brecha para lograr un buen sistema, un buen rediseño de un sistema que beneficie a todos los salvadoreños. Abro la discusión con ustedes. Sí, definitivamente el tema de pensiones es un tema que desata pasiones, ¿verdad? Más que todo de los políticos en nuestro país, que están viendo este tema como un tema electoral y siempre lo han visto así. Nosotros consideramos desde el Movimiento de los Trabajadores que es un tema que debe ser abordado por la nación en su conjunto.
un tema que debe ser visto técnicamente y no políticamente, aunque los políticos van a aprobar en definitiva la reforma que se haga, pues, pero debe de verse con seriedad. Hay una serie de propuestas que algunos llaman parches, otros llaman nuevos sistemas. Nosotros lo que consideramos es que debe haber un diálogo social franco y sincero sobre el tema, ¿verdad? Sin excluir al movimiento de los trabajadores y a todas las organizaciones que tienen propuestas sobre el tema, porque aquí uno de los problemas que tenemos es que todos decimos tener la mejor propuesta, ¿verdad? Nosotros desde el MUSIGES tenemos esta propuesta que hemos presentado a la Asamblea Legislativa desde hace tiempo, desde el 2015 que estaba discutiéndose la reforma, y decimos que la propuesta nuestra es la mejor, ¿verdad? El señor Sabla dice que las propuestas de reforma que él está haciendo desde su papel de diputado es la mejor. El FMLN también dice que su propuesta es la mejor. Nosotros creemos que todas las propuestas deben tener algún contenido interesante y que debe discutirse. Hay ciertos aspectos que deben arreglarse en este momento y que eso es lo que nosotros llamamos desde el movimiento sindical un parche, ¿verdad? Que hay que resolver una situación urgente de un aproximado de 20.000 mujeres que fueron del grupo que llamamos los obligados a pasarse al sistema de las AFP y que ya están en edad de pensionarse y no lo hacen por el tema del monto de la pensión. Pero además de eso, la comisión que se ha creado tiene, en mi opinión, un defecto bastante particular, y es que el mandato es para que haga un parche más, ¿verdad? Y no para que haga un nuevo sistema. Y desde el movimiento de los trabajadores lo que estamos planteando desde hace muchos años es que el sistema actual ya no funciona, el sistema actual ya no aguanta tanto parche más. Entonces necesitamos, a través del diálogo social, como lo vuelvo a repetir, generar un nuevo sistema. Pero esto pasa por la ratificación del convenio 102 de la OIT. Tenemos entendido que ya el gobierno ha solicitado a la OIT un estudio técnico para ver cuál es la situación de la seguridad social y previsional en el país para poder, de cara a poder buscar tentativamente la ratificación de este convenio. Pero sí creemos que todo debe pasar por la ratificación del convenio y la adopción de la recomendación 202. Este es un tema sin duda alguna que va a tomar auge a partir de si existe una verdadera, digamos, intención de ratificar este convenio como tal. A ver, Ricardo, también para introducir un poco, digamos, esta fase importante del análisis que vamos a tener a lo largo del programa. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que, bueno, el enfoque, creo que el programa va a ser lo que estamos haciendo en este momento, un pequeño diagnóstico para luego entrar, en mi caso particular, a las propuestas que yo creo que deben de ser tomadas en cuenta y que tal vez no han sido abordadas, incluso en las casi 14 propuestas que hay sobre el tema. Diciéndolo primero que hay que abordarlo bajo un criterio que ya lo explicó la licenciada, técnico. Y me voy a enfocar con dos ejemplos. De nada sirvió el año 2017, cuando se hace la reforma, y si ustedes ven en esa reforma, se incluyeron una cantidad de aspectos que no estaban en la ley, y como el fondo solidario, los beneficios temporales, beneficios permanentes, el nuevo cálculo de, en vez de 30 años a 20 años, el cálculo de la mujer para que pudiera mejorar su pensión. También se incluyeron en un sistema multifondos. En fin, daría la impresión que con esas reformas la situación mejoraría, pero el que nos está escuchando, y sobre todo las mujeres, que después vamos a tocar ese tema que todavía es más grave, dice, bueno, ¿y de qué me sirve si en la vida real y los que ya, como dicen, el duro de las mujeres que ahorita se están jubilando con el régimen puro de AFPs, se está jubilando con no más del 30% de su salario? Entonces, eso es la cruda realidad. Se está jubilando con no más del 30% de su salario. Entonces, ¿qué es lo que debemos de vernos reflejado en otros dos ejemplos que quería poner antes de entrar ya
al debate de lo que creería yo que debería de hacerse. Uno, fijarnos en los modelos latinoamericanos, desde el modelo que copiamos nosotros, que es el modelo chileno, que copió Bolivia, que copió República Dominicana, que copió México, copiamos nosotros, y que en este momento ustedes vieron el efecto social de no haber hecho las cosas adecuadamente. Y estamos hablando de un sistema que se construyó por José Piñera en el régimen de Pinochet y que lo continuaron todos los partidos de la Concertación. José Piñera era el hermano, es el hermano del actual presidente de Sebastián Piñera, era el ministro de Trabajo en ese tiempo. En ese entonces, sí. Y él hace ese modelo y, bueno, el presidente Patricio Aylwin, luego Frei, luego Lagos, luego la Michelle Bachelet, continúan con el sistema, pero siguen haciendo pequeñas enmiendas, reformas y todo. Entonces, si un chileno con el sistema que lo hizo el genio, porque el hombre realmente es un genio, el Piñera, y fama de eso tiene, y él mismo reconoce que se equivocaron, ahí se equivocaron los actuarios, se equivocaron los técnicos, por eso es bueno oír a los movimientos sociales, todos se equivocaron. Y la Bachelet decide hacer una comisión Bravo, 24 expertos, para ver qué había que hacer. Lo hacen, pasan a la reforma y el sistema sigue igual, porque si tú entrevistas a cualquier chileno dice, bueno, acaba de pasar la reforma, hoy en diciembre, y es dramático, yo que viví en Chile, que la propuesta de Piñera para los jubilados es subir un 50% de lo que tienen ahorita, los mayores de 80 años, y solo eso no llega ni a los 230,000 pesos, estamos hablando como $186 en Chile. En Chile, que es una... y eso le generó... Que es una sociedad más cara, un estilo de vida, un costo de vida muy caro. Y paralelamente sucede lo mismo, que ese con un sistema de capitalización. Y en Brasil, Bolsonaro, con un sistema de reparto, hace reformas, etcétera, igual, tienen fuertes protestas, pero como el sistema de reparto es más amable, en el sentido de que la pensión es mucho mayor, cuando es por cuenta exacto, propia. Los chilenos esperaban las reglas de OIT que anduvieran en 60%, 70%, se van a 45%. Y imagínense nosotros, 30 estoy hablando en buenos términos en El Salvador, realmente es 25%, pero los brasileños llegan a niveles mayores por el sistema de reparto. Sin embargo, en Chile tienen un problema de sostenibilidad social terrible, y los otros van a tener un problema de sostenibilidad fiscal terrible, porque nadie, entonces... Ahí está, digamos, como el centro de la discusión. Exacto. ¿Cómo encontrar una media para que ambos sistemas, o se encuentra el sistema que verdaderamente funcione? O nos vamos, como te digo, o nos vamos con reparto, o regresamos al reparto, mixto, o nos quedamos... O está el de capitalización, o nos vamos al paralelo. La cosa es, esa es una gran... Pero sobre todo, el vernos reflejado en que, como dijo la licenciada, es un tema técnico. Primero, es como que te van a operar el corazón. Y antes empieza a opinar toda tu familia de que cuándo te van a operar, que a dónde te van a operar. Sí, no, que primero no le van a tocar acá, primero que los técnicos digan un diagnóstico técnico para que luego los sectores hablen de qué es lo que debe de hacerse, y luego yo de ahí puedo externar otras opiniones sobre el tema. Interesante como tú nos lo has descrito. A ver, Saraí, ¿qué le agregamos a este análisis que hacía en este caso Ricardo? Mira, uno de los problemas que tenemos nosotros es el tema de la suficiencia de las pensiones. Honestamente tenemos una población envejecida en algunos sectores y que no se ha podido pensionar justamente por el tema de lo bajo de la pensión. Con $207 nadie puede sobrevivir en este país, y lo que se pretende es que haya pensión para todos, ¿verdad? No para unos pocos.
el anuncio de las AFP, de los dos viejitos en un campo ahí con el chucho bien galán, vea, eso no pasa aquí en El Salvador ni va a pasar mientras tengamos el sistema como lo tenemos. Porque no ha pasado también donde los ejemplos de países modelos como lo explicaba Ricardo también. Exactamente. En Chile no ha pasado así. Nosotros, que fueron los progenitores de esto. Nosotros hemos copiado una receta y la hemos aplicado tal cual. El problema es que tenemos que hacer nuestra propia receta. En la policía, por ejemplo, hay un montón de agentes de la PNC ya con edades bastante avanzadas que no se pueden pensionar. En el magisterio, en el sector salud, tenemos también otro contingente de trabajadores bastante mayores que están esperando, por ejemplo, un decreto de retiro voluntario que realmente cubra sus expectativas, pero además una pensión, un monto de pensión que sea suficiente. El problema que tenemos también es que la rentabilidad que hemos tenido de las pensiones genera también pensiones de hambre, porque la rentabilidad ha sido demasiado baja. El tener la mayor parte de recursos de los trabajadores que cotizamos al sistema de las AFP, por obligatoriedad que dárselo al gobierno, porque es así, no permite el monto que cada uno de los trabajadores tenemos y estamos ahorrando se vaya incrementando a un nivel que nosotros consideramos que debería ser el adecuado. Entonces, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional anterior dio excelentes resoluciones de cara a los trabajadores, pero en el caso particular de las pensiones nosotros creemos que actuó en contra de los trabajadores, porque no es posible que ahora, si bien es cierto, ya no nos están pagando como nos pagaban antes al 1.15 más la tasa LIBOR, sino que nos están pagando al 3%, pero son más de 4.000 millones de dólares que se van a mantener al 3%. Entonces es toda esa masa de recursos está ahí, y a la banca internacional, a los organismos internacionales les pagan al 7-8%. Entonces que los dólares míos valen menos que los dólares que nos presta el BID, el Banco Mundial. O sea, hay un 4% ahí que todavía, digamos, está en el limbo. En el limbo, ¿no? Entonces, y no puede ser, porque no puede haber un dólar con un menor porcentaje a la hora de prestarse como lo está prestando. Entonces, a lo mejor esa situación sistema, ¿no? debe arreglarse. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, estamos viendo quién invierte en el aeropuerto y por qué no los fondos de los trabajadores se pueden invertir en la ampliación del aeropuerto? ¿Verdad? O sea, buscar que los fondos de pensiones se generen mayor rentabilidad en lugares o en especies que generen mayor rentabilidad. Pero el punto fundamental aquí está también en lo que yo decía antes. Aquí tenemos que tener pensión para todos, y eso debemos de trabajarlo. La poca masa de trabajadores que cotizamos al sistema también se vuelve un inconveniente. Solo 4 de cada 10 salvadoreños cotizamos al sistema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ampliar la cobertura? Esa es una buena pregunta, Ricardo. A ver, ¿sí? Que el sector informal, que el sector agropecuario, que las trabajadoras domésticas coticen al sistema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esas son de las cosas que se deben de contemplar en un nuevo sistema de pensiones y que no ha podido responder. Ok, teníamos una diapositiva, sí, Ricardo, ya te doy. Teníamos una diapositiva donde teníamos unos datos muy interesantes que me gustaría de nuevo colocarla en perspectiva y un poco explicar, digamos, como esa especie de genealogía de cómo está el sistema actual. Ahí está, Ricardo. Dice, con el pago de este compromiso, esto tiene que ver también con los compromisos de pago que se tienen dentro de lo que es el sistema. Con los abonos que hace el gobierno. Exacto. Recordemos que aquí hay una cuestión bien interesante. Recordemos que hace un año o 2 años, Ricardo, el país se enfrentaba al riesgo de caer en default o en el impago de la deuda con los fondos de pensiones, ¿te recuerdas, no? Sí, claro. A ver, Ricardo, y por eso sumamos un poco al análisis, porque ya vamos a ver un poco el impacto social que tiene desde la perspectiva de Ana Cecilia, que nos va a dar también sus puntos de vista cuando se incorpore. Okay. Bueno, quiero ir como abonando para ir avanzando en la parte que mencionó la licenciada Saray Molina, la rentabilidad. Los diputados que nos están escuchando,
cuando se iba a aprobar la ley de fondos de inversión, el cuarto objetivo de la ley decía facilitar que estos instrumentos ayuden a diversificar los portafolios de los fondos de pensiones. 3 días antes de aprobada la ley de fondos de inversión, que es para hacer proyectos como los que menciona ella, de infraestructura que tiene mayor rentabilidad, le quitan ese objetivo de la ley, ya deliberadamente sabiendo que querían seguir ocupando los recursos de los trabajadores para el gasto del gobierno. Entonces, en el 2017, y me pongo entonces, como ella bien lo dice, se castiga durante más de 13, 15 años a los trabajadores recibiendo el 3%, cuando a nivel internacional las rentabilidades oscilaban 6, 7, 8, 9% en renta fija. En variable andaba en 9, 10, 11. Y en proyectos de desarrollo como infraestructura podía rondar hasta el 15, 16%. Entonces, y aquí el 3%. Ya de por sí era malo. Pero eso hizo que ya fuera ya a niveles de terror lo que se hizo en El Salvador. Y luego vienen en la reforma del 2017, dicen, bueno, vamos a crear además un sistema de multifondos y vamos a crear un fondo crecimiento hasta de un 30-40% en renta variable, vamos a crear un fondo moderado, vamos a crear un fondo conservador y el fondo de renta fija únicamente sería para el fondo solidario que se ha creado. Y digo yo, ¿y cuál es renta variable? ¿Y en qué inversiones en renta variable están invirtiendo las AFP? Si tienen comprometido el 81%, 82%, lo tienen comprometido en certificado de inversión previsional, lo otro en bonos de tesorería, lo cual hace que el 81% de lo que se tiene, como dicen, ¿verdad? Sí es deuda soberana, pero es un soberano riesgo. Y el otro 10 lo tienen en certificados de depósito en bancos locales y solo un 4.6% en valores del exterior, en fondos del exterior. Cuando de pronto todo ese dinero, retroceder el tiempo, que todo ese dinero hubiera servido para tenerlo en renta variable y con diferentes productos o en desarrollo de infraestructura que sabes vos que te pueden generar 15, 16% en fondos de energía, en fondos de commodity, en fondos de capital de riesgo, en ETFs, en notas estructuradas. El mercado de capitales aquí, eso tenía que ir aparejado además. Y en Chile lo hicieron y aún así se equivocaron. Entonces aquí estamos, eso es lo que queremos. En Chile hay una, tú has mencionado mucho Chile, porque obviamente todo viene de Chile. Que está pasando por una situación bien compleja, bien difícil. Y esta equivocación en Chile, dicen, es una equivocación a priori que hubo, ¿no? Para poderse enriquecer estos grupos que aprovecharon ese momento hace tanto tiempo que inició esa reforma para poderse quedar con los fondos de los trabajadores. Mira, yo no soy actuario. Yo lo que me especializo, mi sueño era traer fondos del exterior para competir y darle mayores instrumentos al mercado de capitales salvadoreño. Y la frustración fue que no se puede. Tiene cualquier cantidad de limitaciones legales que tienen las AFP, que fueron malos de la película porque se les pasó la mano con la comisión que cobraron desde el inicio, malos de la película. Pero también es como burro suelto y tigre suelto y burro amarrado. ¿Y en qué tú te vas a visitar a los comités de inversión de las AFP? ¿Y en qué? Pues en qué para que te cobren a ti una comisión es porque tenés equipos cuantitativos analizando cómo mejorar los portafolios de inversión, cómo meter más renta variable, cómo meter diferentes instrumentos y que te eleven. Ese era el rol, ese debe ser el rol de las administradoras de fondos. No estar esperando un certificado de inversión previsional que me pague tanto. ¿Qué genialidad tiene eso? O meter el dinero en certificados de depósito a plazo de bancos. ¿Eso qué genialidad tienen para hacer más rentable mi pensión? A ver, Saray.
Sí, definitivamente el monto que se le paga a las AFP por administrar los recursos es bastante elevado. Es una de las cosas que hemos dicho en el trayecto de la vida laboral de un trabajador cotizante al sistema. A las mujeres nos quita 4 o 3 años de cotización y a los hombres 3.5, porque la tasa es justamente muy alta. Pero además le pago porque no haga nada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿por qué en las AFP no se hace un concurso de yo me afilio a la que me ofrezca mayores beneficios, a la que me dé más rentabilidad, ¿verdad? A la que me asegure que la pensión que yo voy a tener va a ser mejor? El problema aquí es que le estamos pagando por ley, ¿verdad? Así como por ley la mayor parte de los recursos que entran al sistema, producto de la cotización de los trabajadores, va a invertirse o en el fideicomiso de obligaciones previsionales o en las letras estas benditas, también a las AFP se les dé el dinero sin que hagan nada. Entonces esta es una situación que ha generado una gran animadversión hacia las AFP. Una de las cosas que nos preocupa a nosotros es aquí y donde no sabemos si el señor del maletín opera en la superintendencia del sistema financiero, que esperamos que no, es una de las preguntas que tenemos: ¿por qué el comité de riesgo que tanto costó elegirlo no ha funcionado? El comité de riesgo, tengo entendido que se ha reunido 2 o 3 veces desde que se eligió y ya se le va a vencer el periodo. Ahí desde el sector de los trabajadores tenemos al licenciado Carlos Ramos, que es un especialista en el tema de pensiones, y nos costó elegirlo un mundo, porque le pidieron a él hasta la magnífica y a nosotros desde el movimiento sindical también. El comité de riesgo con Ricardo Perdomo a la cabeza de la superintendencia del sistema financiero no funcionó. Hubo que amenazar a Perdomo con ir a hacer una acción a la superintendencia para que llamara a la primera reunión. Este superintendente, en mi opinión, es de los que del gabinete ha pasado desapercibido. Si es que hay, yo no sé ni si hay o no hay superintendente del sistema financiero. Si existe, el señor debería de ponerse en algo, porque el comité de riesgo tiene que funcionar. Los sectores no hemos electo a nuestros representantes para que estén de adorno, ¿verdad? Y no se les deje ejercer su papel. El comité actuarial tiene que ser electo inmediatamente. Nosotros se lo hemos pedido al ministro de Hacienda, se lo hemos pedido al superintendente del sistema financiero anterior y al actual desde el movimiento sindical, y no se elige. No se elige porque no les conviene. Así como es necesario la ratificación del convenio 102 como premisa para poder hacer un nuevo sistema de pensiones, también es necesario el comité actuarial, porque hay que tomar decisiones que necesariamente deben pasar por este comité. Este comité, que es un comité técnico, que va a determinar, por ejemplo, el tema de la suficiencia de las pensiones, la edad de jubilación, la tasa de cotización, todo con estudios actuariales. Nosotros hemos pedido a la OIT su intervención en este tema, porque la OIT tiene de los mejores actuarios del mundo, y esperamos que realmente estos dos comités puedan funcionar, porque esto va a permitir como transparentar un poco cómo está la cuestión, porque aquí necesitamos hacer una radiografía de cómo estamos y para dónde vamos. La comisión de la Asamblea Legislativa no tiene que remitirse únicamente a llamar a los sectores para oírnos, tiene que escucharnos, ¿verdad? Por ejemplo, en la comisión que se armó para el estudio de la ley de servicio público, están los diputados, literalmente el trabajador o la organización sindical que llega a hacer la presentación, hablando, dando sus propuestas, y ellos con el celular en la mano, llamando por teléfono, llamando al asistente. Lo que menos hacen es poner atención, y nosotros no queremos una comisión que nos utilice una vez más a los trabajadores y nos vea como un mero trámite. Y eso es lo, ¿verdad?, que perciben y ustedes ahora con lo que eso es lo que no queremos que pase. Eso es lo que no quieren que pase. Queremos ser protagonistas en esa mesa, no un elemento más al que le den 15 minutos para llegar a hablar y que no se tomen en cuenta las posiciones. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, Ricardo, porque decían algo que me parece que es muy interesante. Debe de haber acá en esta discusión un diálogo sincero, ¿no? Un diálogo social, un diálogo técnico y por supuesto donde
el tema político sea el principal ausente en esto, ¿verdad? Donde no exista todo ese juego o esos matices políticos que, de acuerdo a lo que hemos logrado identificar a lo largo del debate, es lo que mucho daño le ha hecho a este sistema. Es más, yo recuerdo que un colega sindical de Saraí, don Ricardo Soriano, en su momento él decía, los que hoy piden que se hagan cambios a las pensiones fueron pasivos y en aquel entonces se quedaron callados, precisamente cuando se hicieron algunas reformas como el famoso decreto 100, que creo que fue uno de los principales factores de adversión, de desigualdad, de factores que han golpeado fuertemente, ¿no?, a este tema de las pensiones que nos pertenecen a todos. Así es que vamos a hacer una pausa comercial. Les agradezco muchísimo. Vamos minuto a minuto colocando en su esencia los diferentes ángulos y los componentes que tiene este tema. Y qué bueno que hemos arrancado el año 2020 con este análisis, porque es un tema, como lo dije al inicio del programa, no merece seguir postergándose. Es un tema que puede generar una explosión social, Dios no quiera, como lo que ha pasado en Chile, que es uno de los principales factores, entre otros aspectos, que ha venido a golpear fuertemente a la sociedad chilena. Vamos a la pausa. Gracias a usted también por estar interactuando. Participe. Recuerde, @diálogo21 y @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes participen. Y nos vamos entonces también a nuestro sistema de video, de cámaras, que están desde luego ya disponibles para que usted conozca cómo está el tráfico ya en el arranque de este primer día de actividad ya normal en nuestra capital. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Bueno, gracias desde luego al Sistema Fede Crédito. Nos vamos a esta hora de la mañana, desde luego, a conocer cómo está el tráfico en la capital. Boulevard del Ejército, vámonos al Boulevard del Ejército para conocer cómo está a esta hora el tráfico. Ahí tenemos esta imagen un poco congelada, pero sí es una imagen real, en vivo, de cómo está el tráfico por esta importante zona. Nos vamos de nuevo al menú para poder capitalizar otra imagen. Veámonos la conexión que tiene Salvador del Mundo con varias arterias importantes de la capital. Tenemos fluidez en la rotonda, lo cual significa que usted puede conectar fácilmente con el sector de la avenida Manuel Enrique Araujo, el Paseo General Escalón, y por supuesto ahí al fondo usted en la parte izquierda puede apreciar que hay una conexión fácil que se puede tener yendo desde el sector o conectando desde el sector de la Roosevelt hacia el Boulevard Constitución. Así está el tráfico por esta importante zona, gracias a Sistema Fede Créditos a esta hora de la mañana. Vámonos entonces con otra imagen para que pongamos en punto de referencia. Tenemos ahí la Jerusalén Norte. Miren, ahí está también la Jerusalén Norte para que ustedes puedan apreciar. No hay mayor movimiento de lentitud de circulación de vehículos a esta hora de la mañana. Así es que gracias a ustedes por estar pendientes de nuestra señal. A esta hora de la mañana, como siempre, acá estamos para servirles. Son las 7:03 minutos, 7:03 minutos. Vamos a la pausa y gracias por estar con nosotros. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de jueves 2 de enero de 2020. Agradecemos a quienes están muy activos a través de las redes sociales, muy interesados precisamente por conocer la esencia de lo que debe de tener una discusión de un tema tan importante
tan vital como es el tema de las pensiones y ese proceso de reingeniería o de reinvención que debe de tener el actual sistema a efecto de superar todos aquellos, digamos, deficiencias e impactos negativos que esto está teniendo en sectores de la población y especialmente en el tema de las mujeres. Tú lo decías, Ricardo, que ya lo vamos a tratar de manera muy puntual. Agradezco a Ana Cecilia Suárez, ella representa al movimiento Pensión Digna, que se incorpora también al análisis y la discusión. Ana Cecilia, bienvenida, feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos. Gracias, encantada de estar con ustedes y con este panel tan interesante también para un tema que nos llena, como bien decía Saraí hace un rato que la escuchaba por la radio cuando venía, que este es un tema que nos apasiona, este es un tema que tiene un nombre y un apellido, como siempre lo decimos, y yo creo que es un tema en el que nosotros tenemos la obligación como salvadoreños todos de tomar una posición muy activa, ¿verdad? Esto no se va a resolver si nosotros no tenemos la oportunidad de ser parte de la solución. Claro, el tema lo tiene en mano ahorita la Asamblea Legislativa, pero creo que los trabajadores tenemos una posición muy, muy importante. Ana Cecilia, hemos tocado algunos aspectos medulares que tienen que ver con, digamos, esa descripción técnica, ¿verdad? Y un poco ahuyentando lo que son esos matices de carácter político. Pero detrás de todo esto también hay un impacto, hay un componente social que me gustaría describirlo desde la perspectiva y la experiencia que ha tenido particularmente usted con el movimiento Pensión Digna. Sí, el tema es un tema, bien lo decíamos antes, bien espinoso, muy, muy lleno de pasiones, ¿verdad? Lastimosamente tenemos 14 propuestas, y digo lastimosamente porque pudimos habernos juntado toda la clase trabajadora y hacer una muy buena entre todos. Pensión Digna nació hace un poquito más de un año y empezamos a trabajar y ustedes conocen el caso, y nosotros propusimos, ¿verdad? Bien, hoy se dice un parche. Nosotros considerábamos en aquel momento un transitorio, y podríamos llamarlo un transitorio porque realmente lo que se necesita es cambiar el sistema completo. Todos estamos claros que las AFP no es la solución al problema en El Salvador. No necesitamos una AFP realmente, podemos estar hablando de un instituto que bien lo manejan otros movimientos sociales, ¿verdad? Sindicales, pero lo más importante es darle una solución en este momento a un problema que podría convertirse en un problema social. Y digo porque lo tenemos muy claro ahorita que lo vemos con Chile, ¿verdad? Chile, que es Chile, bien decían ustedes, una de las sociedades ricas del continente, pero parecería que todavía no le están dando la importancia que tiene un tema tan escabroso. Están hablando del bolsillo de los salvadoreños, del salvadoreño que estuvo aquí trabajando en medio de la guerra. Estos somos los que nos estamos por jubilar. No estamos hablando ni de los jovencitos que hoy tienen 20 años, ni de nuestros adultos mayores que hoy tienen 80, que ya están jubilados con el sistema anterior. Ahora, lo importante de esto es comprender una cosa. A los salvadoreños no les interesa que les pague, ¿verdad? Digamos, no me interesa que me pague INPEP, el Seguro Social, la AFP. Realmente lo que les interesa es que su pensión sea suficiente, y la pensión suficiente no está llegando. Entonces, la mesa de pensiones la mesa de trabajo por una pensión digna, hizo una propuesta, como le decía, de un transitorio, y luego hablamos de nosotros le llamábamos integral, en el sentido que sí ayuda a poner a todos los grupos que actualmente se encuentran ya jubilados, ¿verdad? Como son los optados A, los optados B, que nacen después del 2017, y a los obligados A, por ahorita, ¿verdad? Los podíamos poner en una sola mezcla, digamos, hacer un solo grupo, porque cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro de Hacienda, él nos decía, ustedes están pidiendo un nuevo grupo de jubilados, y entonces hicimos una propuesta que ha sido acompañada, que ha tenido la base técnica, porque estas 14, no sé cuántas ya propuestas que se tienen en la Asamblea, no todas tienen la posibilidad de tener un estudio técnico actuarial, que creo que es la parte que debemos comprender, que esto no es un estudio financiero lo que se necesita para las pensiones, sino más bien un estudio actuarial por el tipo de modelo que se maneja. Y se dice así porque aquí hay gente entrando y saliendo del sistema. Acuérdense que va a llegar un momento en que no vamos a estar y entonces pues salimos del sistema, pero cuando estamos entrando, que es el caso de nuestros jóvenes, entonces hay un estudio actuarial que tiene que ver específicamente con demografía también, donde modelan y dicen qué podemos hacer. Entonces,
Para poder decirles claramente qué es lo que proponemos es, nosotros sí creemos en un instituto, ¿verdad?, autónomo que maneje las pensiones. Pero si Chile tiene 30 y pico de años de tenerlo y no han podido sacar a las AFP, el problema no está entonces solamente en hacer un nuevo sistema, digo, un nuevo aparataje para que lo maneje, pero sí realmente necesitamos que nuestras mujeres actualmente, y que están a punto de entrar hombres ya, ¿verdad?, obligados al área de pensiones, puedan hacerlo de una manera rápida, que podamos dar el relevo, ¿verdad?, generacional, que no lo estamos dando, porque nos estamos quedando trabajando por muchos años, a pesar de que ya tenemos la edad de jubilación, y adicionalmente proponerle a la Asamblea Legislativa, al Ejecutivo, y que podamos hacer un nuevo planteamiento de un sistema. Pero por hoy estamos planteando, con un estudio actuarial, que nosotros podemos elevar la suficiencia de las pensiones con solo hacer un movimiento. Bueno, suena muy fácil, pues, pero no es tan fácil hacer un movimiento en cuanto a los porcentajes. Y así llevar un valor más grande a la cuenta de garantía solidaria, porque los sistemas de pensiones tienen que tener una base solidaria, bien lo conocen todos ya, pero hoy por hoy tenemos un decreto transitorio de 50 años que va a llegar al 2% en el tiempo. Entonces lo que proponemos es mantenerla en el tiempo al 5.5. Ese 0.5% viene de lo que se le está disminuyendo a las AFP, ¿verdad? En vez de 1.90, que van a entrar ahora en el 2020, que llega a 1.40, y nosotros con ese 0.50 pues hacer que la fiscalidad del gobierno, porque acuérdense que esto tiene que ver con que el gobierno tampoco tiene dinero para pagar pensiones, y no hablamos de que pague pensiones por pagarlas, sino que porque el sistema fue tan mal diseñado que cuando en el 2001 se crean el decreto 100, empiezan a moverse, en el 2001 y 2006, que se genera al final el decreto 100, el gobierno empieza a absorber pagos que ya no le alcanzan a los afiliados, ¿verdad?, porque ya no tienen fondo en su cuenta de garantías, en su cuenta individual para pensiones. Entonces, ahora estamos hablando, ¿verdad?, de que el gobierno proyecta en 100 años 17.000 millones de dólares de déficit que tiene que ver con la previsión. Entonces nosotros, en el caso de la mesa de trabajo, se modelaron 3, 4 cosas. Nos ayudó en eso el doctor Castillo, a quien estamos altamente agradecidos, porque es una persona que viene del sistema, de la superintendencia del sistema financiero, y conoce muy bien el modelaje de lo que son las pensiones. Entonces, nosotros ya le propusimos al Ejecutivo, le mandamos nuestra propuesta, ya se la hicimos también a cada una de las fracciones de la Asamblea Legislativa, pero parecería que aún falta lo más importante. Asamblea Legislativa. A ver, veamos, sumámosle un poquito. Saraí también, Ricardo. Solo quería, totalmente de acuerdo en el elemento de que son propuestas que deben de dar un soporte actuarial, porque es quizás lo más relevante. Yo ahí tengo como un antes y un después. Es cierto, tiene que llevar un componente actuarial, pero los actuarios de este país desconocen la otra parte que es fundamental, la rentabilidad. Cualquier actuario que usted le diga, él le habla de los números del salario básico regulador, de parametrización y de todos los otros elementos, pero no le habla de la rentabilidad. Entonces, ese es un tema que también debe de ser abordado. En este ¿Cómo rediseño, se hace? Sí. O sea, ¿cuáles serían? ¿Se pueden enumerar las cosas que debe tener ese rediseño del sistema de pensiones? Por ejemplo, cobertura, por ejemplo, techo de la pensión. Es que tú tienes que hacerte 2 preguntas que lo que nos están oyendo es bien sencillo. Por favor. Si yo cotizo, si ahora es 15%, ¿verdad?, con el cambio del 2017, con lo que yo aporto, me voy a poder jubilar con 60, 70%, no. Entonces, cuando alguien, el político te dice, queremos una pensión digna, es porque la gente lo reclama, y es cierto, pero no te dicen ni cómo, ni cuándo, ni con qué, y de qué forma. ¿Y qué tiene que decirlo? Lo tiene que decir en el sentido de, mi llamado es, no solo la parte actuarial, vean la parte de rentabilidad, va de la mano. Y esa parte de la rentabilidad está ausente
solo lo dicen, que tienen que ser más rentables, pero no lo dicen cómo. Y eso, y les digo, es toda una reforma al mercado de capitales que hay que hacer en este país. ¿Por qué? Porque lo que existe aquí es una bancarización. Miren, cuando comenzaron los fondos de pensiones, eran 5 administradores, ¿se acuerdan? Profuturo, que la trajo Ricardo Perdomo, él fue como el que inició esto, era del sector sindical, sí, de la construcción, ¿se acuerdan? Y habían 5, pues. Había prohibición que incluso los bancos fueran accionistas o accionistas de los bancos. De repente, ahora son los bancos los dueños. Y son los dueños no solo de la banca, de las casas aseguradoras y de las aseguradoras, de que al las final es la gestoras de misma fondos cosa. y de las AFP. Entonces, yo, banquero, si tengo que colocar mi dinero, prefiero colocar en certificados de depósito a plazo mi dinero en la AFP, que además es mía, a ver la oportunidad que yo le diga, y ahí Álvaro, yo como empresa privada, yo le tengo un fondo del exterior que le renta 12%, va a preferir lo otro. O sea, la bancarización también es un tema que tienen que añadirse para que vayan otros. Y yo estoy de acuerdo con usted, elementos. pero ¿sabe cuál es el problema? Usted lo acaba de decir. Tenemos un pulpo adentro de las AFP, ¿verdad? Estamos hablando que las AFP están montadas por el gran capital, ¿verdad? Y este gran capital no va a dejar que tan fácilmente la clase trabajadora venga y la desmonte. Entonces tenemos que ser bien claros. Claro, la rentabilidad, perdonen, yo creo que cualquiera entiende que después de que hayamos ganado el 7% antes de dolarizarnos, ¿verdad? Porque eso nos daban por los fondos, ahora estamos ganando el, qué sé yo, 4.8, creo que fue lo último que me dijeron. Entonces, todo lo entendemos, pero esto es voluntad. Perdón, aquí puede venir, bueno, el mismo señor que hizo las AFP, ¿verdad? Puede volver a venir, la puede volver a rediseñar, pero esto es voluntad política. Y mientras los señores diputados no se pongan a trabajar por el pueblo, esto es mentira. Y llámese como quieran, el gobierno puede ser de derecha, de izquierda, y esto es lo mismo, señores. Si no tenemos la oportunidad de convencer a nuestros políticos, ¿verdad?, de una manera técnica, pues lo vamos a tener que hacer por una manera de toma de calles. Entonces, ¿quieren ver lo mismo que pasó allá en Chile? Pues no le puedo decir que así va a ser, ¿verdad? Pero lastimosamente este problema tiene nombre y apellido, como les dije, y afecta directamente el bolsillo de la gente. Esto no tiene que ver con que me van a aumentar el interés, los intereses o no me lo pagan. La gente quiere dinero. Les dan $207 de una pensión mínima. Y cuando les quitan el 7.8 por salud y el 1% porque las AFP nos siguen cobrando después de que estamos jubilados, entonces, ¿qué me dan? $190, señores, perdonen. No alcanza. Entonces esto no solamente tiene que ver con la parte técnica, es que los políticos de este país, toda la clase política de este país tiene que trabajar en pro de los salvadoreños. Es cierto que este sistema no estamos cubiertos todos, pero si imaginan ustedes que nosotros tengamos un sistema que cubra a todo el país, aún aquellos que nunca han aportado dinero a ningún tipo de fondo, hombre, entonces si nos dan 207 ahora, que nos van a dar $1 mensual a cada uno. Pero aquí se trata de también luchar por una pensión para todos y una pensión digna. Correcto, así es. Por ejemplo, el tema de el gobierno, aquí hemos estado hablando de los diputados, ¿verdad? Porque son los que en definitiva van a levantar la mano o para un parche más o para un nuevo sistema. Pero el gobierno en este momento no se ha pronunciado. Nosotros le tomamos la palabra a Carolina Recinos cuando dice que tenemos que tener un nuevo sistema de protección social, ¿verdad? Y que se base en la gente y con la opinión de la gente. Entonces, se dijo que se iba a hacer una mesa de diálogo, que se iban a analizar propuestas. El gobierno va a hacer una propuesta que beneficie a las AFP nuevamente, que beneficie al gran capital, o va a hacer una propuesta que beneficie a la población salvadoreña, porque aquí es cierto, los que trabajamos, los que somos asalariados, somos los que vamos a tener derecho a una pensión, pero aquí no es cierto que hay personas que no trabajan, o sea, que no quiere decir que el otro 75% de la población económicamente activa no trabaja. Sí trabajan, el problema es que no cotizan al sistema, pero sí mantienen el país, porque por una libra de sal que vayas a comprar te cobran el IVA, ¿verdad?
Entonces esa gente sí contribuye, no contribuye al sistema de las AFP, no contribuye a la seguridad social directamente, pero sí lo hace a través de las compras que hace. Entonces, ¿cómo vamos a hacer como salvadoreños para garantizar que la población económicamente activa, que tenemos el privilegio de contar con un trabajo miserable, como lo querramos llamar, con salarios de hambre, como lo querramos llamar, pero que sí lo tenemos y que podemos tener la oportunidad de tener una pensión, y que de eso hay que tomar en cuenta que la gran mayoría no nos vamos a pensionar, porque ese es otro problema, que aquí estamos luchando por la pensión de ese 24-25% de los trabajadores que cotizamos al sistema. La gran mayoría, el 60-70%, no vamos a tener la suficiente cantidad ahorrada para pensionarnos. Entonces, esa gente, ¿qué es lo que va a pasar? Okay. Esas son de las cosas que el gobierno tiene que hacer, y que retamos al presidente Bukele a que conforme una comisión en la cual los protagonistas principales seamos los trabajadores, porque en las comisiones que se hacen en la Asamblea Legislativa para reformar, nunca ha habido un trabajador sentado en la mesa. Nos llaman para, como decía anteriormente, para la foto. Como ir yo voy y para la foto. Pero los señores de las AFP, ahí están sentados permanentemente. Están ellos, sus técnicos y sus achichincles sentados toda la vida, y son los que toman la decisión de qué es lo que se va a hacer con el sistema. Entonces, al presidente Bukele el llamado es a que los trabajadores, las organizaciones de trabajadores, que todas con nuestras deficiencias y todo, pero sí tenemos propuestas, estemos sentados en esa mesa. Facilitador, debe ser un papel facilitador y muy activo en este tema. Ricardo, igual al resto les doy la palabra. Yo sigo todavía igual con mi interés, soy un trabajador igual que ustedes, que vamos a pensionarnos un día, primero Dios, y en el sentido de ver cuáles son los aspectos que debe de contar ese rediseño, así puntualmente, ¿no? Mira, te voy a dar la palabra cuando regrese, voy a la pausa, son las 7:23. Gracias a usted por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que nos sintonizan a través de nuestras cuentas en Facebook. Estamos a través de Diálogo con Ernesto López y también Ernesto López Radio. Ahí están para que usted nos sintonice, comparta nuestra señal con sus contactos y active, participe. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con este importante análisis sobre el tema de las pensiones y esa reingeniería que debe de tener para beneficio de los trabajadores, quiero recordarles que cuando usted piense en protección, recuerde, Moto Action es su mejor opción. Moto Action tiene los implementos necesarios para darle y ofrecerle a usted la garantía y la seguridad a la hora de conducirse. Así es que cuando piense en protección, recuerde, Moto Action es su mejor opción. Ricardo, había quedado en darte la palabra y el resto también tiene la palabra. Quisiera que no se me vaya a olvidar tocar el tema particular de las mujeres, que es las que tienen más complicada todavía la situación. Pero sí voy a tratar de hacer en un minuto un llamado a lo que debería de hacerse. El presidente de la República, a través del ministro de Hacienda, él lo dijo en tu programa, que tiene ya el mandato de él de buscar una solución al tema de las pensiones, porque debe de venir del Ejecutivo. No, para mí no debe de venir, como dijo muy bien el licenciado Molina, de que ellos solo van a ir a levantar la mano, pero de que... ¿No debe de venir de los políticos de la Asamblea? Porque ninguno de los que esté en la comisión, ahí salen los nombres, ninguno de ellos son expertos en el tema. A los trabajadores solo para tomar la fotografía donde están llorando, algo así creo que es. Pero a lo que yo voy es, y lo pongo así, a los diputados de derecha, de Arena, ya no tienen que vean el derecho comparado y lo que está sucediendo. Y que se olviden de un tema ideologizado que tiene que ser de capitalización y porque es el modelo con el que tenemos que hacer y odiar a lo que sea reparto. No, miren lo que está pasando en Chile. Se dieron cuenta que no alcanza, que el modelo no dio
y que los profesores en Chile no se pueden jubilar, y el problema con las mujeres porque tienen los momentos de maternidad que también les complica, tienen menores salarios que también les complica. Y cotizamos menos tiempo. Exacto. Entonces, allá ¿qué está sucediendo? Ya no es puro el sistema, ya no es capitalización, y con eso ahora ya incluso están hablando de una reforma tributaria para ver cómo impulsan otros $1.000 millones y pueden venir a aportar a lo que va a hacer falta para que las pensiones puedan ir subiendo. O sea que nadie puede hablar de pureza, ni así como los del frente pueden venir a hablar de pureza. No, queremos un sistema como el anterior porque es el estatal, ¿verdad? No, tampoco. No es cierto, porque no genera ese gran hoyo fiscal. Ya pusiste todo el ejemplo de Bolsonaro, entonces, Brasil y Chile, ¿no? ¿Y sabes por qué? Traete aquí a varios políticos, ¿verdad? Y les hacer las preguntas, todo lo que hemos dicho aquí. Y por ejemplo, un tema que ha de salir, y creo que sale más de alguna propuesta, es el tema del incremento de la edad de jubilación. Decirle ahorita a uno de un partido que vaya a decir a un año o un mes de elecciones que hay que subir la edad de jubilación de 55 a 60 de la mujer para que no tengan que ir a prestar el dinero como ahorita, que todo el mundo ha salido corriendo, el que pueda, pues, a sacar su 25% y tenerlo que prestar, o subir 5 años más, porque usted no se quiere jubilar a los 55 porque no le va a alcanzar, pues. Es que el sacar el 25% es una forma indirecta de aumentar los años de jubilación. O sea, en la edad de jubilación ya se alteró. Todas esas personas que ya sacaron su 25%, hasta yo quería ir a sacar mi 25%. Mejor a eso nada. Mejor a eso a nada. Entonces, pero toda esa gente hace al aumentar. Yo creo que estos son temas que se van a tener que discutir, y aquí yo comparto con Cecilia el tema de que el movimiento sindical debemos tomar una posición más unificada, ¿verdad? De dejarnos de protagonismos. Todos queremos ser la estrella de la película. Nosotros siempre lo hemos dicho, no importa quién salga en la foto, no importa quién vaya adelante en la marcha, que aprovechamos para invitar a la marcha del 31 de enero, que va hacia Casa Presidencial, en donde no vamos a ir solo los sindicalistas, ¿verdad? Porque el tema de pensiones es un tema que te invitamos a que vayas con nosotros, Ernesto. Claro. Te invitamos, Ricardo, a que vayas con nosotros. ¿Por qué? Porque este es un tema que no es de los sindicatos, no es de los diputados, no es del gabinete de gobierno, no es del presidente Bukele, de todos y cada uno de los salvadoreños que merecemos vivir nuestra vejez en dignidad con una pensión justa. Entonces, pero el tema es que hay que discutir los temas tabú, ¿verdad? Hay temas que en el movimiento sindical, yo recuerdo que cuando estábamos elaborando esta propuesta, que por cierto fue acompañada por expertos de la OIT y con una experta de Funde, de Fundaungo, perdón, que nos ayudó a estructurar la propuesta, yo les decía a los compañeros, miren, compas, ¿y por qué no tenemos que discutir la edad de jubilación? ¿Vea? Las mujeres cotizamos menos tiempo, tenemos pensiones más bajas, ganamos menos salarios, sí, pero además vivimos más, ¿verdad? Los hombres se mueren primero que las mujeres. Entonces tenemos que debatir esa situación y tenemos que hacerlo justamente con estudios actuariales. ¿Es necesario? ¿La expectativa de vida ha cambiado o no? ¿En qué sectores? Y todos los sectores, porque por ejemplo dentro de las propuestas que nosotros teníamos era que el gremio de la policía, el sector salud y los docentes fueran un grupo que se pensionara a una menor edad, ¿verdad? Por el tipo de trabajo que realizan. Los años de servicio, ¿hay que revisarlos o no hay que revisarlos, ¿verdad? Y esto no lo tenemos que ver ni los sindicatos ni los partidos políticamente. O sea, el sector sindical estaría de acuerdo en elevar no todo los el sector años de... sindical, y ahí es donde el sector sindical tenemos que ser coherentes, ¿verdad? No podemos actuar como los políticos que criticamos. ¿Por qué? Porque el tema de los años de servicio, yo por ejemplo voy a cumplir en 2 años los 55 años. Y yo creo que todavía soy capaz de seguir trabajando. Y así hay mucha gente. Entonces, ¿hay que discutirlo o no hay que discutirlo? Yo no estoy diciendo en ningún ya momento... me respondió la pregunta directa que iba a hacer. O sea, si Musique o Saraí estaba de acuerdo en yo eso. digo, hay que discutirlo. O sea, la tasa de cotización
¿hay que discutirla o no hay que discutirla? ¿Verdad? ¿Quiénes van a contribuir más a este tal bendito fondo que ahorita toditos contribuimos de manera igual? Los que tienen mayores salarios van a contribuir con una tasa mayor o una tasa igual a la de los que tienen el salario mínimo. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que debatirlas. Y tiene que haber un diálogo social donde participemos todos, porque el sistema de pensiones no es solo de los asalariados, no tiene que ser solo para los asalariados. Tenemos que ver también cómo vamos a hacer con las pensiones no contributivas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas... Yo estoy de acuerdo contigo, Saraí, y es así, ¿verdad? Nosotros buscamos cómo todos los salvadoreños tengamos la posibilidad de que en nuestra vejez tengamos ingresos que nos provengan de nuestras pensiones. Ahora, con la edad, señores, ya quedó en el 17, cada 3 años se va a revisar un año, o sea que eso debería ¿Pero dónde de quedar. están los estudios actuariales para que eso Pero ya lo dejaron puesto, ya es un camino adelantado. El 21 tienen que hacer. En el 21 va el primero, o sea, miren, yo lo que sí creo es esto. Primero que nosotros cuando hablamos de que tiene que haber un diálogo social, ¿con quiénes? O sea, aquí lo que vemos son grupos aislados. La clase trabajadora no se une. Por lo mismo, porque igual que los diputados quieren estar sentados para tomarse la foto. Pues, y que detrás de todo esto, Saraí dijo que no se sabe si anda un hombre del maletín negro también ahí, de por medio. Es que el señor del maletín negro ataca por todos lados. Sí. Y además de eso, somos un país bien corruptible. Porque para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. Entonces, nosotros vivimos aquí que quien me da más. Claro. Y nosotros los trabajadores deberíamos de estar claros que ninguno, bueno, yo al menos a mí nunca me han mandado un cheque ni de Arena, ni del FMLN, ni de ningún tipo de partido. No pertenezco, soy una trabajadora pura, ni siquiera he trabajado en el sistema público nunca, como para decir que me han retribuido con mis propios ingresos, ¿verdad? Mi trabajo con impuestos que ya he pagado. No, yo soy una trabajadora de la clase de trabajadora del área privada. Pero lo que sí creo es que los protagonismos en este país deben de ser muy importantes para la gente, porque lo que andamos buscando es que quién gana. Nosotros si juntáramos, bien decía Saraí, todas esas 14 propuestas, ¿verdad? Pero ¿quiénes las van a analizar? Pregúntense quién está ahorita en el Consejo Superior del Trabajo. Se están dando de madre los mismos sindicalistas porque no llamaron al no sé quién, no llamaron al no sé cuánto. ¿Quiénes representan a los trabajadores? A mí una persona del Banco Central de Reserva me preguntó, ¿y usted a quién representa? ¿A quién representamos? En el caso de pensión digna, representamos a los trabajadores de la empresa privada. Creemos que lo estamos representando, pues, porque somos así, un gremio de personas creyendo que un tema necesita ser trabajado. Pero si ustedes se preguntan a dónde los trabajadores que estamos trabajando actualmente, que somos parte de esa población económicamente activa que tenemos, aportamos a un sistema previsional, nos sentimos representados con quiénes. Entonces, mientras los trabajadores no tengamos una representación en la cual sintamos que estamos siendo cubiertos, no vamos a lograr casi que mucho. Sin embargo, interesante, porque cuando hicimos nosotros la marcha del 27 de octubre, éramos más de 10.000 trabajadores caminando, y al menos de pensión digna nosotros lo que hacemos es un llamado a la población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este problema hoy es mío, pero mañana va a ser de mi hijo. Es de nosotros. ¿Verdad? Ahí es de estamos, todos. Y al final de sí. la vida de cada trabajador en este país, de cada uno, al menos 4 personas comen. Llámese mi papá, mi mamá. Hay que ¿verdad? ponerle mucha atención a este tema. Yo por eso quise arrancar el año poniendo en perspectiva este tema, esta discusión que ya no merece seguir siendo postergada. De aquí tiene que no salir debería, algo. porque pero lo que ocupa es eso, que vaya a ser, perdón, que se vaya a volver un tema electoral. Lo bueno es que es un tema electoral. Pero lo ya bueno, se va a meter. ¿sabes qué es lo bueno? Sí, pero ¿sabes qué es lo bueno? Y a mí me agrada mucho. Cuando se hablaba de esto hace 2 años, 3 años, habían temas que no se podían tocar. Hoy que las estoy escuchando a ustedes que están, en el caso suyo, ad honorem, trabajando Se lo en puedo esto, prometer yo que sé, sí. Igual que la licenciada Mola, igual. Aquí todos estamos ad honorem, tratando Hombre, de... es que los tiempos, ya cambiaron, Ricardo. Pero ahora, pero ¿sabes qué es lo Hoy bueno? tenemos una sociedad un poquito más activa, más despierta. Pero ¿sabes qué es lo bueno? ¿Verdad? Aquí nadie ha cerrado temas, sino que ya
temas que eran tabú, como la Sí. posibilidad de aumento de la edad, el tema de la cotización. ¿Quién debe de administrar eso? ¿Quién Ahí debe está de el administrar? instituto que debería de No estamos también un buen nadie está elemento. casado con un ¿Por qué? sistema. La pregunta bien clara es ¿por qué mi dinero, Pero mi tu fondo de problema- pensiones se lo voy a dar a alguien para que me lo administre y tengo que pagarle para que me lo tenga? Pero No es que puede mira, ser. Y no es te que- dé una rentabilidad no es que el buena. Y no me dé una rentabilidad buena. Pero Así no es es. que el IPEP y el Seguro Social te lo administren No. de choto, también les pagás. Pero bueno, ¿verdad? Entonces, pero ya lo no- que Ceci decía, aquí a la gente no le importa quién le va a pagar la pensión, De si es el hecho. seguro, el INPEP o las AFP o quién va. Eso es lo que tenemos que definir como salvadoreños. El problema aquí es que si yo no estoy, si estoy yo y no está Ricardo, Ricardo me descalifica a mí. Entonces la mesa no sirve porque yo no estoy ahí. Así ¿verdad? es. Ese es el problema Ok. que tenemos. En el Consejo Superior del Trabajo, yo soy parte del Consejo Superior del Trabajo, y uno de los temas que nosotros le hemos demandado al ministro de Trabajo que se discuta es el tema de pensiones. Es una prioridad para los trabajadores. Carolina recién nos decía, sí, se va a discutir un nuevo sistema de protección social. Y nosotros no esperamos, al menos yo en lo particular y los compañeros que me conocen saben, yo no estoy demandando el tema de pensión, que discutamos el tema de pensiones porque yo quiero salir en la foto. A mí no me importa salir en la foto, a mí lo que me importa es que construyamos un sistema de pensiones para los salvadoreños y que lo construyamos entre todos, porque es un problema de todos, ¿verdad? Incluso el tema fiscal, el tema de pensiones pasa por el tema, Claro. por el tema fiscal. Todas esas cosas tenemos que debatirlas y debatirlas con seriedad. Yo creo que si la discusión es técnica, vamos a poder salir adelante. El problema es que ya tenemos las elecciones, la campaña ya Encima. empezó, y lo Sí. que nosotros nos preocupa es que nos vayan a utilizar a los trabajadores y el tema de pensiones una vez más solo para lograr votos. Y aquí Mira. es que la población tiene que estar pendiente de qué es lo que están haciendo sus políticos por lo que van a votar. Yo lo decía, tenemos una sociedad un poco más activa, ¿no? Un poquito más despierta, y eso va en concurrencia de lo que estamos viendo en otros cuadros sociales. Pusimos el ejemplo en Sudamérica de lo que está pasando, ¿no? Creo que es un tema que no debe de seguirse, insisto, postergándose, y debe de tener resultados inmediatos, porque la situación es apremiante para muchos. Vean, Carlos Portillo, voy a ver si lo podemos colocar, no sé si... Miren lo que... Este es un ejemplo entre tantos mensajes que me han llegado. Me voy a ir a la pausa con él y luego regresamos. Vean lo que dice, no sé si lo podemos tener ahí en la primera mano. Carlos Portillo nos escribe, dice: Ernesto, buen día, feliz año a todos. Mi caso específico es que tengo 55 años. Fui despedido en el 2018. A esta fecha no me dan trabajo. Debo mi casa, deudas fuertes con cuotas de hasta $1,200. Deberían proponer hacernos devolución total de cotización. ¿Qué significa esto? Alguien me decía la vez pasada, mira, ¿cómo voy a pagar mi casa ya jubilado? Si mi casa pago $700 de casa y mi jubilación, la que me queda, son de 400. Tengo a un niño todavía estudiando. ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago la energía? Correcto. El agua, perdón, y otras cosas. Es Esa correcto. es la gran pregunta del día. Es la realidad. Es la realidad, ¿no? Me voy a la pausa, 7:41. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, antes del corte puse un ejemplo de expresión de un televidente que pone su caso, y estoy casi 100% seguro que el caso de él es como el promedio o quizás más allá de lo que está pasando hoy en día. Recuerdo que alguien me decía dos cosas bien importantes en este tema. Uno es, ¿cómo es posible que recibas una pensión que no logre cubrir las necesidades de compromiso que tú tienes? Y ese es el ejemplo de él, ¿no? Yo, como se va terminando el programa, yo quería hacer un llamado, y sobre todo... Nos faltan 15 minutos bueno, todavía. Tenemos si te va a 15 quedar, minutos, como vas a tener todo el año electoral aquí, lleno de políticos,
tenés que tener el cuidado de que con el aporte que está haciendo el sector social de esas 14 propuestas, más todo lo que se tenga, tener el cuidado que cuando traigas a los políticos no se te divaguen en lo que ellos van a querer hacer, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo voy a luchar por una pensión digna. ¿Pero este es un problema de Decímelo político o son los políticos? Porque alguien decía ahí que los políticos al final son los que tienen que levantar la mano. Son los que lo más que bien... pasa que detrás de los políticos, decía, no sé si Ana Cecilia o no sé quién, en la mesa, hay grupos de poder que son los que mueven las manos de los políticos. Totalmente. O la voluntad de los Son los políticos. que Con el respeto que se merecen. Tal vez no de todos. Pero ¿no? como Tal vez son, no de todos, pero ahora pucha, bueno. ahora va, ¿qué te Antes digo? levantaban la mano y pucha. Oye, escucha, mae, ok. Pero ¿qué sucede en la vida real? Bueno, hay políticos de derecha que están representados con gente que probablemente por dueños de AFP. Ellos son los que van a venir Pero aquí. es que la izquierda tampoco hizo nada, Ricardo. No, totalmente de acuerdo. Los de la izquierda van a venir a hacer lo suyo, los otros lo suyo, los otros. Lo que el llamado para mí es que el tema es tan concreto, porque se puede abordar concretamente, que no hay que divagarlo, porque si no vas a estar, lo que hemos dicho, en octubre y noviembre, ustedes haciendo un esfuerzo de una marcha. Si no hubiera sido la presión social de ustedes, tampoco la sala hubiera hecho la reforma, porque la sala por generación espontánea no hizo la reforma, es porque alguien fue a poner la demanda para que se resolviera sobre eso. Entonces, es que cuidemos que esto no se desvíe de lo técnico y que cuando vengan, el diputado Mario Ponce, que te dijo, yo la voy a hacer, antes lo dijo el doctor Quijano, el otro, que habla, cada quien lleva su propia agua a su molino. Para su propio molino. No, que sea, papá, aquí están las propuestas. Cada quien tiene su patrocinador, como dirían. Ahí sí no sé. Pero ese es el tema. No lo desviemos de la parte técnica. Hay postulados que se pueden hacer. No tienen por qué ya el tema estar ideologizado. Todos la regaron. Aquí todos levantaron la mano para el fideicomiso de obligaciones previsionales. Todos agarraron plata para el gobierno. Ahí no se salva nadie de esto, que pueda decir estoy libre de pecado. Así que hoy queden cuenta de cómo van a hacer que esto sea un tema de nación y no un tema de votos. Ese sería para mí el tema más importante. Ok, tengo la última pausa y regreso con las conclusiones del tema, porque sé que todavía hay otros componentes que podemos aprovechar. ¿Sí? Tengo una pausa más, ¿verdad? Sí, me voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que están muy activos en las redes sociales, por supuesto, dando esos aportes pertinentes a la discusión y el análisis de los temas que tenemos en esta plataforma de opinión periodística como es Diálogo con Ernesto López. A ver, vamos a entrar un poco quizás ya en la fase de las conclusiones, pero sé que todavía hay elementos bien importantes, digamos, de este melodrama político y de discusión que tenemos hoy en día, que es el tema de la Asamblea Legislativa y sobre todo también de los intereses que ahí se manejan, ¿no? La comisión debe de dar un salto cualitativo, ¿verdad? Es decir, de calidad, para que verdaderamente se tenga una buena luz en el camino, que yo sé que no es fácil poder lograr un rediseño de todo el sistema de pensiones, porque en este caso ni Chile, que ha sido el que parió la idea de este sistema, no lo ha logrado hoy, aún con la crisis que ha tenido. A ver, tienen la palabra los tres. Yo solo quiero abonar una cosa. Lastimosamente, el tema de pensiones, alguien me decía de un sindicato, es que esto no solamente es técnico. Pero ¿cómo no es técnico? Porque si no, pues sacarnos de la manga de la camisa que vamos a aumentar el 100% de las pensiones y me voy a ir con el último salario que tengo, como que si fuera del ITFA, que no somos del ITFA, ¿verdad? Tenemos que estar claros que nuestros señores diputados no tienen la capacidad, porque ni siquiera creo que han terminado de leer la ley. Alguien me dijo alguna vez que lo que firmaron en el 17 no era lo que ellos habían revisado.
Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿Y por qué si atacamos a la clase política, específicamente los de la Asamblea Legislativa? Porque siempre hacen cosas que creen que deben de hacer y no las hacen por el pueblo, las hacen por ellos mismos. Lo más importante de esto es que la comisión lo que está haciendo es dilatando otra vez el tema. Y lo va a llevar allá por octubre y entonces van a abanderarlo los de Arena, lo van a abanderar los del Frente, o los que sean, ¿verdad? Y al final de cuentas los trabajadores vamos a llegar a febrero del 2021 y no vamos a sentir quién nos va a salvar en el tema. Entonces los salvadoreños tenemos que avivar, esa es la palabra, ¿verdad? Coloquialmente es avivémonos, porque nosotros tenemos a esos políticos puestos en esos lugares. Cuando vayamos a votar, seamos gente pensante. Si quiero entender un tema, lo debo de estudiar. Yo no digo que nos volvamos expertos ni que nos volvamos abogados, pero al menos que sepamos para que no nos den, coloquialmente también se dice, ¿verdad? Atol con el dedo. Entonces, mi llamado es a la clase trabajadora, ¿verdad? Esos 2.5 millones de salvadoreños que somos, se supone, ¿verdad?, activamente económicos. No todos estamos, como bien decía Saraí, aportando a un sistema previsional, pero señores, esta ola nos llega a todos. Y si queremos un sistema completo, llevando también, aunque sea una pensión universal, a toda nuestra gente, tenemos que involucrarnos. No estemos esperando que sea ni el Ejecutivo ni el Legislativo quienes nos resuelvan. Somos nosotros en las calles. Y este es perdón, el resto, esto es una invitación de veras bien importante. El 31 de enero, un viernes, vamos a marchar desde lo que es la Plaza El Salvador del Mundo hasta Casa Presidencial, pidiéndole, exigiéndole, o como le querramos llamar, al señor Presidente de la República que se pronuncie. Solo dice que el tema lo va a manejar la OIT, que el tema lo va a manejar el BID, no sé quiénes. Aquí en El Salvador hay cantidad de personas capacitadas como para manejar eso sin tener que traer a nadie de ningún lado. Ok, vamos a ver, Saraí, conclusiones un poco en el análisis de lo que hemos hecho. Bueno, yo nuevamente que este tema es un tema que no debemos verlo políticamente. Los diputados no tienen que ver el tema de pensión como un voto más que se están ganando, porque se puede ser un voto menos, puede ser un voto de castigo. Y de hecho, si se atreven a hacer una reforma de pensiones sin la participación de las organizaciones sindicales, de la sociedad civil en su conjunto, que tiene propuestas, nosotros creemos que la población sí ya puso cara de viva, ¿verdad? La población en el 2021 no va a votar por los políticos que le hayan hecho daño, y eso lo tienen que tomar en cuenta. Tenemos también que tomar en cuenta que el señor presidente debe de pronunciarse, debe de generar las condiciones para que se haga una propuesta, y lo que nosotros decimos, la propuesta del Ejecutivo puede ser la propuesta que acompañe a la sociedad civil si sabe hacerlo, si se hace a través del diálogo, si de todas las propuestas que tiene el movimiento sindical y el movimiento social se construye una que no sea la propuesta del presidente Bukele, que sea la propuesta que el presidente Bukele acompañe de la sociedad civil. Yo creo que ese sería un éxito y sería una buena expectativa que tenemos los trabajadores. Y también nuevamente sumarme a Cecilia, invitarlos para la marcha del 31 de enero, a todos los salvadoreños. No necesitas ser sindicalista, no necesitas nada más que participar en la marcha. Ponete tu camisa negra y acompáñanos. Ok, a ver, Ricardo. Yo lo termino de esta manera. Hay suficientes propuestas y todavía se pueden mejorar de carácter técnico, creo, y lo que más me ha agradado de esta conversación es esa, de que se ha insistido no a lo político, sí a lo técnico, aunque al final levante la mano a ellos. Pero que cuando traigas aquí, evites, y lo voy a decir coloquialmente, a los cantinflas, que te van a repetir, voy a luchar por una pensión digna. Y esos son los peligrosos, porque van a venir y van a empezar a inventar de que el sistema hay que destruir este sistema, que ya no existan las AFP, que le devuelvan el dinero a la gente mejor, a cualquier... Se le pueden dar, suena bonito. Sí, mejor que usted evita el cantinflesco que te va a venir a decir, que ya no repitan eso. Voy a una pensión digna del 100%, eso no existe. Sino que
que sean formales en lo que vengan a proponer y hay elementos suficientemente técnicos para que se haga una buena reforma. Les agradezco muchísimo el que me hayan permitido abordar este tema, como tú bien recalcas, Ricardo, desde una perspectiva que no tiene ideología este tema, ¿no? Este es un tema que tiene que ver muchísimo con el futuro de todos nosotros, los trabajadores, ¿verdad? Y sobre todo también lograr ese consenso de país para evitar explosiones sociales como las que experiencias muy pero muy tristes han tenido otros países, como el caso de Chile. Chile, que fue vendido como un modelo de economía avanzada, ¿verdad? Con estos sistemas previsionales y que hoy en día pues están dándole vuelta al mundo porque, como bien decía uno de ustedes, se ha demostrado que no han funcionado, ¿verdad? Que no ha funcionado este sistema de previsional, que en este caso retomó a partir de 1996 el país, como fue el sistema de cuenta propia, ¿verdad? Correcto. Así es que hay un tema que se me quedó todavía en el tintero, que es el que entiendo que la comisión que estudia el caso en la Asamblea Legislativa iba a solicitar ayuda del BID y del Banco Mundial para el estudio de pensiones. Y no sé si eso de alguna manera encaja bajo la visión de lo que se requiere, porque al final muchos creen que gran parte del problema fueron esas recomendaciones que dieron el Fondo Mundial, ¿verdad? Sí, el Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos internacionales. Si quieren internacionales. tener una opinión imparcial, la opinión más imparcial en mi opinión es la de la OIT, ¿verdad? Si claro. quieren tener una opinión internacional, la de la OIT. Okay. Creo que no son los más idóneos ni el BID ni el Banco Mundial. Me quedo con el sabor a seguir abordando este tema de país. Les agradezco muchísimo que me hayan permitido abrir el telón 2020 con este tema. Gracias, Araí, gracias, Ana Cecilia, gracias a ti, Ricardo, también como especialista en el tema de fondos de inversiones. Por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana el debate político semanal, el primero del año, no se lo pierda, 6:30 de la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.